Kennedy, uno de los camaristas que firmó este fallo en el caso de Tabe, anulando la resolución del juez José del Mas, que había elevado la causa de juicio oral y público y además votó por la exclusión de algunas pruebas para poder conocer mejor el contenido de su voto, de su postura en este caso que hasta ahora tiene repercusión, sobre todo mediática. Ya estamos en contacto con el doctor. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, doctor Carlos Benítez Gauto. También muy buenos días para Marcos Benítez, tu compañero de mesa de trabajo, y para el señor operador, y para la gran audiencia de tu emisora. Doctor, Eh, ¿qué podés decirnos? Gracias por atendernos en primer lugar. Queremos, a ver un poco, queremos conocer bien el contenido de lo que fue de tu voto, ¿verdad? Y quién mejor que vos para explicarnos eso, doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos Benítez Gauto. En primer lugar, yo quiero señalar que mi voto tiene un entroncamiento desde el punto de vista del derecho comparado en dos casos emblemáticos acaecidos en los Estados Unidos de América. Ujú. El primer caso es conocido como la sentencia Marbury-Madison del juez Marshall, quien había anulado completamente un juicio y acuñó la teoría que hoy se conoce mundialmente como la teoría del fruto del árbol envenenado. Ujú. Es decir, la utilización de pruebas contra el indiciado, el sospechado, el imputado o acusado, carente de validez por ser pruebas ilícitas, o sea, obtenidas ilegalmente. El otro caso emblemático que me inspiró para redactar este voto también ha sido de mucha notoriedad a nivel mundial, conocido como el primer juicio que se le había incordiado a O.J. Simpson, aquel famoso futbolista norteamericano que se le había imputado la muerte de su cónyuge. La Corte Suprema de los Estados Unidos, en el primer juicio, había anulado totalmente ese juicio por dos motivos. Primero, porque encontraron pruebas totalmente contestes, uniformes y coherentes, que la escena del crimen ha sido, como se dice, enturbiado, conocido también como el rompimiento de la cadena de custodia. O.J. Simpson, una vez que se produjera la muerte de su cónyuge, fue a dar parte a la policía y antes que lleguen los funcionarios del Federal Bureau of Investigation, el FBI, entraron personas extrañas, se presumen vecinos, que tocaron la escena del crimen, movieron camas, extrajeron zapatos, extrajeron vestidos y ropas ensangrentadas, por un lado, y eso se llama contaminación de la escena del crimen, y por otro lado, el abogado defensor había solicitado que se traslade del lugar de donde se realizaría el juicio, porque había mucha animadversión hacia los negros, Ujú. y que el tribunal estaría totalmente integrado por individuos o personas de color diferente. Ante esa circunstancia y la presión mediática, la Corte Suprema de los Estados Unidos había anulado ese juicio, que tuvo que ir a un segundo juicio, en donde absolvieron de culpa y reproche a O.J. Simpson. Y Y en el otro este caso, caso, sí, le escucho, perdón, doctor. ¿Cuál es el sí, tercero? el tercer caso es un caso paraguayo, Ujú. muy poco conocido,
que protagonizó el doctor Manuel Domínguez, quien a la sazón fungía de diputado en la Cámara de Representantes, porque entonces estaba vigente la Constitución de 1870, considerada por Justo P. Prieto como una de las constituciones más liberales de América, y él había asumido la defensa de un adversario político a quien se le enjuició políticamente, valga la redundancia, porque había escrito una carta y depositó en el correo al presidente Alcorta de los Estados de la República Argentina, solicitándole la invasión del Paraguay para liberarle a la patria de la tiranía y del gobierno tiránico que soportaba. Uh-huh. Esa carta fue violada por informantes del correo y se presentó como prueba esa carta. Uh-huh. Y el doctor Manuel Domínguez adujo la postura de que no se puede esgrimir un derecho en base a un delito, porque violar una carta, una correspondencia, era delito y era castigado por el Código de Teodosio González. Uh-huh. Ese diputado fue absuelto por cuanto que se aplicó la teoría de que no se puede aplicar pruebas ilícitas a ningún ciudadano por su dignidad, por sus derechos humanos y esencialmente porque no se puede generar un derecho en base a un delito. Ahora, en el caso de Tabe, entonces, ¿qué es lo que ocurrió según lo que vos leíste en el expediente que tuviste a la vista? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se violentó desde un principio para que se pueda anular esa resolución de primera instancia y además disponer la exclusión del DVD marca Maxell que contiene las transcripciones de comunicaciones y las notas del 5 de diciembre del 2019, que son 2, y de los informes de análisis e interpretación del citado material? Es mi opinión, doctor Oscar Rodríguez Kennedy, dice. Es así mismo, exactamente, Carlos. Yo había encontrado de que la grabación de conversaciones de celulares de los indiciados se había hecho o se había realizado por personas extrañas, por individuos que eran funcionarios de la SENAF, que no son ni tienen la jerarquía ni la capacidad de investigar, que es una potestad exclusiva, excluyente y total del Ministerio Público. Y en ese menester, esas grabaciones obtenidas sin orden judicial competente, sin ninguna autorización de un juez como lo manda nuestro Código de Procedimientos Penales, y con el agravante de que luego se formula una denuncia anónima, esas pruebas fueron admitidas. Nosotros consideramos que esas grabaciones podrían haber sido consideradas como indicios, pero jamás pueden ser introducidos en un proceso válido constitucional, en donde se respeta el debido proceso. El artículo 17, inciso 10 de la Constitución Nacional, el artículo 282 del Código de Procedimientos Penales, no puede incorporarse como prueba, mi estimado Carlos, porque fueron obtenidas en forma ilegal. O sea, para vos no hubo orden judicial entonces para esas interceptaciones. He buscado en todas las carpetas, he rastreado, por así decirlo vulgarmente, en todo el expediente judicial y en la carpeta fiscal, y no he encontrado. Entonces, lo que hicimos fue anular parcialmente las pruebas. No todas las pruebas están anuladas, Carlos. Sí, correctísimo, correcto. Eso significa que los indiciados van a ir a juicio oral y van a tener que contrarrestar, van a tener que destruir lo que el Ministerio Público en su oportunidad alegue
tanto en sus alegatos iniciales como en la producción y diligenciamiento de esas pruebas, porque el juicio oral y público es la etapa fundamental en donde el acusado tiene la oportunidad de ejercer ampliamente su defensa. Ahora, no es como se dice, sí, no es como se dice, perdón, Carlos, sí, de que con la eliminación de esas transcripciones, de ese DVD, todo esto está, como se dice, a foja cero. No. Lo que nosotros, particularmente en mi voto, yo he dicho, sostengo y me ratifico in totum en ello, de que no podemos dejar el precedente de incluir pruebas y de hacer valer pruebas ilícitas, contaminadas, que pueden eventualmente perjudicar el estado de inocencia o puede perjudicar la cadena de custodia. Hoy día se llama cadena de custodia. sí. Por eso que hay que cuidar las pruebas. Claro, Y claro. me voy a un ejemplo Doctor, sencillo, Carlos. sí, sí. Cuando te A un ejemplo. referís a que eso puede valer como indicios, entonces Sí. estás diciendo que puede servir como noticia criminis. A partir de ahí Exacto. uno tiene la posibilidad de Exacto. investigar lo que viene, pero no Exacto. usarlo como Exacto. la base y la raíz de tu investigación. Exacto. Brillante, Carlos, brillante. No, Marcos, soy. Marcos, el que hace ese razonamiento que después yo Ah, ya, sí. sí, perdón, Marcos, brillante, totalmente Gracias, de doctor. acuerdo, absolutamente de acuerdo, ni un punto ni una coma de más ni de menos, como noticia criminis, sí, con el agregado de que esa noticia criminis puede llegar de forma directa o de forma indirecta, o de manera abierta, o de manera desembosada, o de manera anónima, como en este caso. Bueno, Pero lo que no podemos permitir en un Estado de Derecho, en donde debe reinar lo que se llama gobernantes y gobernados sometidos al imperio de la ley, porque yo siempre dije, y te vuelvo a decir, estimado Carlos, querido Marcos, yo soy un juez contramayoritario. Como juez yo no busco votos, no busco aplausos, ni ditirambos, no busco congraciarme con nadie. Mi obligación, y he jurado, aplicar la Constitución y la ley para todos los ciudadanos, sea quien sea alto, bajo, medio, de cualquier color, para un ser humano, he jurado aplicar el derecho, la Constitución y la ley. Claro. En este caso, estoy convencido de que se ha violado la Constitución Nacional, se ha violado el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8 y 25, y se ha violentado toda la teoría y la doctrina mundialmente aceptada. Es lo mismo que, pongo otro ejemplo más práctico. Sí. Allanan tu casa. Sí. Y encuentran en tu casa un cuarto de cocaína. Sí. Y te procesan por posesión de estupefacientes. Sí. Pero no te exhiben la orden de allanamiento. ¿Vos podés validar esa actuación? No. Bueno, eso es lo que ocurrió en este caso. Claro, pero ahí, doctor, lo que yo te quiero preguntar, que es muy importante, como nos estabas aclarando, que vos buscaste en todo el expediente y no encontraste órdenes judiciales. Entonces, No. ahí es Sí. la pregunta. O sea, vos no encontraste cuando revisaste en el expediente. Y mi Sí. pregunta es la siguiente. ¿Y cómo el doctor Emiliano Rolón en su voto dice, sí, perfecto, hubo 3 órdenes judiciales, de Rosarito Montanía, de Lisi Sánchez y de Gustavo Amarilla? Pero acá ocurrió lo siguiente, esa segunda parte que vos decís. Bueno, hubo un órgano que intervino, en este caso, no sé, la Senat, que no es competente, y además los informes no se hicieron bajo el control del fiscal actuante como
ordenó la resolución judicial, porque ni siquiera encuentro la firma del fiscal, entonces fiscal René Fernández, en ninguno de esos informes. Por eso es lo que encuentro yo, digamos, una especie de contradicción. Vos decís, no existe orden judicial y estamos hablando de una prueba totalmente ilícita. Y hablaste de a ver un poco, del árbol de la fruta envenenada, ¿verdad? Esa teoría, El árbol esa de fruta Del doctrina. fruto del árbol envenenado. Exacto, bueno. Sí. Entonces, esa Me teoría. permití, Pero Carlos. él Sí, encuentra 3 órdenes judiciales. Entonces sí, yo me pregunto como ciudadano, ¿cuál es el sí. expediente que leyó el doctor Rodríguez Kennedy y cuál es el expediente que leyó el doctor Emiliano Rolón? Es sencillo. El doctor Rolón Fernández complementó mi voto. Ujú. Él lo que realizó es el análisis a partir de la perspectiva de la concatenación de las pruebas. Y esas órdenes judiciales en ningún momento fueron dictadas para que se graben las conversaciones, mi querido Carlos. Nunca, yo no encontré ninguna orden judicial de las magistradas nombradas que digan, ordeno hacer la intervención y la grabación de las conversaciones de Carlos Benítez Gauto y de Marco Benítez a partir del 18 de noviembre de 2018 al 24 de agosto del 2020. Yo no encontré eso. Y no existe. Y lo que el doctor Rolón ha realizado fue complementar mi voto. Sí, Ha eso encontrado detalles en donde yo no me detuve, porque desde el momento que encontré que ese DVD fue admitido como prueba, no existe ninguna orden judicial para que se intercepte la llamada, porque el artículo 36 de la Constitución Nacional es clarísima, Carlos y Marcos. Sí. No se pueden interceptar conversaciones sin orden judicial. Entonces viviríamos en un estado policiaco, en un estado dictatorial, en donde el derecho es polvo y paja, en donde los ciudadanos no vamos a tener jamás seguridad, ni mucho menos respeto a nuestra privacidad. Entonces, solamente los jueces pueden ordenar en extraordinarias circunstancias y por un plazo determinado disposiciones de esta naturaleza. Sin embargo, este seguimiento se hizo desde el 18 de noviembre del 2018 hasta el 2019, año en que vino la imputación. No sé si me explico. Así mismo, que es lo que relatás incluso o mencionás en todo tu voto. Y lo que te quiero preguntar, Sí. ¿qué problema hay con la denuncia anónima? O sea, ¿la denuncia anónima no puede servir de base para una investigación? ¿O sí puede servir de base? Quiero entender acá porque vos hablas de las escuchas telefónicas se habrían iniciado en septiembre del año 2018 a partir de una denuncia anónima sin fecha determinada. Carlos, yo en ningún momento, mi querido hermano, te tengo un aprecio extraordinario. Sí. Yo nunca dije que Por eso, las denuncias anónimas no sirvan. Sí. No, lo que yo dije es que no se puede grabar, no se puede captar ninguna graficación, ninguna copia, ninguna conversación sin orden judicial. Sí. Ahora, yo puedo estar escuchando acá que mi vecino le está garroteando literalmente, disculpen la expresión, a su esposa. Está perpetrando el hecho punible gravísimo de violencia intrafamiliar. Sí. Entonces yo tomo el teléfono y llamo a la séptima, que es de mi jurisdicción, y le digo al que me atiende, acá mi vecino le está matando a golpes a su esposa. Vengan, intervengan. Sí. Y comuniquen a la fiscalía. Sí. Claro. Porque si vos le llamás a la Senat, la Senat te va a decir, no, es nuestra competencia. Y tiene que hacerlo así. Más vale. Tiene que hacerlo así. Entonces, el tema es sencillo, y yo creo que a partir de ahora vamos a tener un golpe de timón. ¿Por qué razón? Porque normalmente los señores jueces penales de garantía, la audiencia preliminar, vos como buen abogado sabés, estimado Carlos, Marcos, saben ustedes
de que la audiencia preliminar es un petit juicio oral y público, Sí, pero muy estrecho, y el juez tiene sobre sí la tremenda carga de que al concluir la audiencia preliminar, inmediatamente, dice el código, debe dictar resolución. Y a veces no tiene el tiempo suficiente como para fijarse en todos los detalles que hacen al proceso en sí. Entonces, lo que sí nosotros consideramos desde la perspectiva de la obligación constitucional y legal que tenemos, porque el Tribunal de Apelación debe corregir los errores de derecho. Entonces, lo que con esto queremos decir es que los señores jueces penales de garantía se animen a aplicar el Código de Procedimientos Penales a rajatabla. Porque a veces nosotros recibimos en Cámara de Apelación expedientes que son nulos de punta de pértigo. Y la nulidad es un retroceso, porque se debe formar otro tribunal, se pierde tiempo, el justiciable se revictimiza, etcétera, etcétera. El Estado gasta más dinero y es un problema. Y en este caso, para mí, la nulidad es absoluta. Por eso voté en ese sentido. Claro, porque acá yo marqué y resalté en fosforescente y puse ojo, porque la última parte dijiste en consecuencia, habiéndose en el presente proceso interceptado, examinado y producido comunicaciones telefónicas sin orden judicial alguna, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura del 12 de mayo del 2021 y disponer la exclusión de los elementos que ya leí en algún momento. O sea, contundente en estos 3 puntos. No hubo una orden judicial para interceptar. Se examinó algo que no tenía que ser examinado por la Senat y se reprodujo esas comunicaciones telefónicas y no existió ningún elemento legal. Desde el punto de vista didáctico, doctor, y para que nuestros teleoyentes vayan comprendiendo incluso mejor, esta historia dentro del Código Procesal Penal inicia con el artículo 198, que es la posibilidad que tiene, la facultad que tiene el juez de permitir grabaciones. 198. Después vamos al 200. ¿Qué dice el 200? El juez es el único que podrá examinar y desgrabar esa conversación grabada. Y después volvemos al 199, que es la apertura y el examen de correspondencia, que tiene que ser el juez quien lo haga. Así es, Marcos, así es. Y yo cité esos artículos 190 y 200. También cité el artículo 170. ¿Podés leer el artículo 170 del Código Procesal? Por favor, te pido, por favor. Y él leyó, también luego mencionó el artículo 66, orden judicial, control judicial 282. Declaración de nulidad, dice el artículo 170. Cuando no sea posible sanear un acto, ni se trate de casos de convalidación, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte deberá declarar la nulidad por auto fundado o señalará expresamente la nulidad en la resolución respectiva. En todo caso, se debe intentar sanear el acto antes de declarar la nulidad de las actuaciones. Pero sanear, doctor, es imposible porque en el 200 dice el juez podrá ordenar por resolución fundada bajo pena de nulidad, dice. Sí, así mismo. O sea que, como dicen los hermanos brasileños, hay razón, pero fica preso. Ahora estamos en un círculo en donde es claro, y yo creo que les agradezco de corazón a ustedes esta oportunidad que me brindan para que la audiencia mayoritaria de ustedes entiendan, primero, que no se anularon todas las pruebas. Eso es falso. Se anularon las conversaciones, las desgrabaciones y lo que sí es grave es que se haya admitido como prueba. Ahora, yo ahí, a ver un poco, doctor, yo creo que las conversaciones, porque tu voto es uno, el voto mayoritario es el del doctor Rolón Fernández.
y él no votó por la exclusión del DVD. Entonces, el DVD no se excluye, el DVD, porque tú en tu voto sí, vos votaste por la exclusión, pero en el resuelve lo que se excluyen son los informes. Entonces, a ver, quiero entender, entonces quedan esas grabaciones. Si es un voto mayoritario o no quedan. Quiero entender... No queda. Están excluidos porque si en la parte resolutiva vos lees, Carlos, es bien clara, es bien clara. Y el doctor Rolón también en su extenso voto hizo referencia, incluso transcribió, escaneó aquellas pruebas que nosotros anulamos. Así es que sí, los ahí no hay, no hay digamos, ningún ápice de duda para la nulidad absoluta de esa prueba. Correcto. Y el voto es unánime. El voto es unánime, habida cuenta que, reitero, el doctor Rolón también estuvo por la nulidad y hizo referencia al DVD marca Maxwell, que abarca el primer tomo de lo que significa esta enjundiosa investigación. Ahora, doctor, te quiero consultar en el sentido de que vos, o sea, ojalá esto deje un precedente importante y va a cambiar de rumbo, dijiste vos en algún momento dado la entrevista. Y te pregunto lo siguiente, pero para mí como ciudadano no es ese el mensaje que dejó la Corte. Porque una vez que se dio a conocer el fallo de ustedes y que fue criticado de hecho por el Ministerio Público y aplaudido por la defensa, y observada con mucho detenimiento por la ciudadanía, la Corte dio otro mensaje para mí, cuando le reemplaza al doctor Emiliano Rolón, lo sustituye por su colega el camarista Gustavo Ocampos, a pedido de la ministra de la Sala Penal, que es la doctora Carolina Llanes, y la encargada de toda esa oficina técnica que asesora a la Corte en cuanto a la parte penal. Entonces, un día después de que se haya dado a conocer este fallo, la Corte le cambia al camarista que opinó en ese sentido, de anular y de excluir las pruebas. Bueno, eso es un tema que atañe exclusiva y excluyentemente a mi distinguido colega, a quien respeto profundamente porque es un excelente magistrado. Comparto el en ese doctor sentido. Rolón. Sí. El doctor Rolón es una persona honesta, digna y por sobre todas las cosas estudiosa. Es una persona que sus votos, nosotros tenemos en la cuarta sala una extraña característica, que el doctor Rolón emite su voto cuando es preopinante y yo también suelo ampliar y expongo mis motivos al coincidir con él. Él hace la misma cosa. Sí. Porque si vos te fijas, este fallo tiene 32 páginas. No es un fallo cualquiera. Claro. Es un fallo fundado, porque la ley nos exige fundar y nosotros anulamos de oficio. Y el artículo 170 nos autoriza a la Cámara de Apelaciones a anular de oficio cuando encontramos situaciones insalvables de esta naturaleza. Por eso es que yo quiero, Carlos, pedirte a vos, como conocedor del derecho, como investigador, creo que siempre tenemos esa página judicial, suelo leer, y yo creo que aquí lo importante no es fijarse en el árbol, sino en el bosque. Y si la Corte Suprema de Justicia, por la ley 609/95, tiene la potestad de dictar acordadas y resoluciones, también tiene la potestad de cambiar, porque yo tengo entendido que la máxima instancia judicial está pensando arbitrar la designación de otro magistrado que se encargue también de este difícil campo que es del crimen organizado y del terrorismo, que es sí una amenaza tremenda que nos acecha en el mundo. Entonces una sola sala a veces se ve atosigada, a veces se ve realmente sobrepasada, compelida, sobrepasada, ese es el término, sobrepasada. Y el sistema judicial penal hoy día está sobrepasado. Hay demasiados casos.
por eso es que con esta resolución yo vuelvo a ratificarme en el hecho de que los jueces penales de garantía, y cito un ejemplo, y nosotros revisamos la resolución del John Paul López, aquel que había excluido la prueba pericial en el caso de un político cuyo nombre omito para no herir susceptibilidad. Sí. Y nosotros en la Cámara confirmamos. Entonces, y fue a juicio oral también este señor dedicado al campo político. Sí. Entonces, el otro tema que induce al análisis es ¿por qué la Senat va a intervenir en un caso de contrabando, de asociación criminal y de cohecho pasivo agravado? Uh-huh. Si por su ley orgánica 1340/88 y modificatorias, exclusiva y excluyentemente debe investigar los casos atingentes al tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas. Correctísimo, así mismo. No tiene sentido, Carlos. Correcto. Entonces todos vamos a estar bajo la espada de Damocles de la Senat, todos vamos a estar en libertad condicional, todos vamos a estar con el Jesús en la boca de que nos graben, porque se montan grabaciones, eso vos sabés, Carlos. Sí. Se hacen situaciones que a veces no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Sí, señor. Entonces, yo lo que insto respetuosamente y con toda humildad, que los señores jueces penales de garantías, de control y garantías es el nombre, pues controlen y sean garantes del derecho de las partes, de todos. Doctor, para concluir, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia para usted se puede permitir grabaciones y que esas grabaciones sirvan como pruebas sin haberlas obtenido mediante una resolución judicial fundada. Categóricamente votaré así hasta tanto modifiquen el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional, que en el artículo 17, no sé si tenés ahí la Constitución Nacional, Marcos. Tengo las reglas procesales. Podés bajar, por favor, a los incisos 10 o 8, no recuerdo. Dice que ofrezca, controle e impugne pruebas, dice. Y comienza ese artículo 17 diciendo, en todo proceso donde pueda recaer pena o sanción, sí, señor, el ciudadano tiene derecho a, y enumera. El numeral 9, que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Así es que la Constitución es la ley fundamental de la República y está en la cúspide de la pirámide de Kelsen. Toda acción, omisión o todo acto normativo o judicial que viole la Constitución Nacional, el 137 de la ley fundamental dice que es nula y sin ningún valor. Correctísimo. Así de sencillo. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tenga una excelente jornada. Muy amable como siempre, doctor Rodríguez Kennedy. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Benítez Gautos. Mis respetos a tu querida familia. Para Marcos también, muchas gracias. Un abrazo para la gran audiencia y siempre a las órdenes. Igual. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor, el camarista Rodríguez Kennedy. Oscar Rodríguez Kennedy, camarista preopinante. Sí. Bueno, no hay ninguna duda. O sea, ratifica totalmente lo que yo dije ayer en el sentido de que para él no existió orden judicial. Vos me dijiste no.